En la prueba uno del primer semestre se dejó, eh, se les dejó una variable y se les pidió que calcularan todas sus derivadas parciales. ¿Ya? Las derivadas parciales de esta función son una de las tareas que les estoy dejando hoy para que resuelvan y traigan, entreguen durante el día. En la economía, yo puedo utilizar las derivadas parciales para entender ciertos atributos que tiene un bien y su consumo, ¿ya? Entonces, supongamos un bien que su demanda se define a partir del precio de su propio bien, y eso es algo que ustedes vieron mucho en economía. Ahora, eh, la demanda se puede sofisticar y se puede ver como una función multivariable, donde la demanda del bien uno está definida por dos variables independientes, que son el precio del bien uno y el precio de un bien de otro bien que vamos a denominar bien 2. ¿Ya? Em, las derivadas parciales me permiten a mí calcular la naturaleza de, el bien y la naturaleza del bien con respecto a sí mismo y con respecto al segundo bien. Un concepto muy importante que se introduce en la economía a partir de las derivadas parciales es el concepto de marginalidad, ¿ya? ¿Y qué es lo que dice el concepto de marginalidad? El concepto de marginalidad es que yo puedo calcular el efecto en una función, el efecto como crecimiento de crecimiento o mantenerse constante en el valor de una función a partir de cambios infinitesimales en una subvariable, ¿ya? Y eso en verdad, ese cambio infinitesimal son las derivadas parciales que yo calculo eh, para cada una de las variables de la función. ¿Ya? El concepto de marginalidad lo que me dice es cómo cambia la función marginalmente ante un aumento marginal eh, de una variable en particular. ¿Ya? El concepto de marginalidad en economía es muy útil en utilidad, en productividad, en verdad en cualquier tipo de función que yo quiera crear. Y de hecho es algo que escapa a la economía y se usa en cualquier función. Pero acá nos vamos a enfocar en la utilidad o en la productividad. ¿Ya? Y supongamos que la función de utilidad de una persona está definida por la cantidad de horas de sueño y la cantidad de horas de deporte que él puede tener. ¿Ya? Cuando yo calculo la herida parcial de la utilidad con respecto al sueño, ¿qué me va a decir esto? Me va a decir cómo cambia, este es el signo cambio, cómo cambia la utilidad ante una unidad más de sueño. Eso se le entiende como la utilidad marginal que le entrega una hora de sueño, ¿ya? Y lo mismo va a ser la utilidad, la derivada parcial de la utilidad con respecto al deporte. Me va a decir cuánto cambia la utilidad ante una hora, ante una unidad más, que en general van a ser horas, de deporte. La utilidad marginal yo lo puedo reemplazar por la productividad marginal. Por ejemplo, yo tengo una compañía donde yo tengo dos tipos de empleados, ¿ya? Los empleados técnicos y los profesionales. Y la compañía tiene una tasa de productividad que depende de la cantidad de empleados técnicos y profesionales que tenga. Y si yo aumento en una unidad más la cantidad de empleados técnicos o en una unidad más la cantidad de empleados profesionales, la productividad de mi compañía va a cambiar. ¿Y cómo va a cambiar? Bueno, yo voy a tener que calcular la utilidad marginal, perdón, la productividad marginal a partir de las derivadas parciales, ¿ya? Entonces, yo tengo acá la productividad marginal y esta va a ser la productividad marginal de una unidad más de empleados técnicos y la productividad marginal de los profesionales va a ser aumento en la productividad ante crecimiento en una unidad de empleados profesionales. Ahora, para una compañía o para una persona, cuando se enfrenta a la decisión de elegir entre dos bienes, lo que va a hacer la persona siempre va a ser, y la empresa siempre va a hacer, comparar las utilidades marginales o las productividades marginales o la marginalidad de la decisión. Amigo o persona, ¿qué me entrega más? ¿Una utilidad de una hora de sueño o una hora de deporte? Bueno, lo que voy a hacer es calcular la utilidad marginal y decir, la utilidad marginal es más alta es la que yo voy a elegir. Lo mismo con la productividad de la empresa. La empresa va a elegir la que sea la productividad más alta.
Para eso miremos la siguiente tabla, ¿ya? Recuerden que nosotros definimos que la demanda del bien 1, está definido a partir de dos variables independientes, que son el precio del bien 1 y el precio de un segundo bien. En la primera parte de esta tabla, yo estoy analizando la derivada de la demanda con respecto a cambios en el precio del propio bien, ¿ya? Ojo que las derivadas parciales siempre hablan de aumentos positivos en la variable independiente. En este caso sería aumentos positivos en el precio. Entonces, lo que me dice, yo puedo tener dos posibles valores. Que la demanda, la derivada de la demanda del bien 1 con respecto a su precio sea menor a cero. En ese caso estamos hablando de un bien normal o inferior. Es un bien donde ante aumentos en el precio, la demanda decrece, ¿cierto? Y nosotros tenemos infinitos ejemplos de ese tipo de bienes, ¿cierto? Ahora, el segundo caso es cuando la derivada con respecto al bien, la derivada del bien con respecto a su precio es mayor a cero. Y en ese caso estamos hablando de un bien superior. Y nosotros aprendimos de los libros de economía que en algunos casos en la historia se ha dado que existen bienes superiores. Las papas en Irlanda, dicen que los autos de lujo y etcétera, ¿cierto? Ahora, el segundo tipo de derivadas parciales que hay que analizar son las derivadas parciales de la función, que en este caso es la demanda, con respecto al precio del segundo bien, ¿cierto? Entonces, y acá yo tengo dos casos, que la derivada del bien 1, de la derivada de la demanda del bien 1, con respecto al precio del bien 2, sea menor a cero. ¿Qué significa eso? Aumenta el precio del producto 2 y por alguna razón yo dejo de consumir el producto 1. ¿Qué se dice en ese caso? Se dice que los bienes son complementarios. Porque si a mí no, si subió el precio del producto 2, entonces el precio del conjunto del complemento crece y yo puedo comprar menos. En cambio, si esta derivada, la derivada con respecto al precio, es mayor a cero, se dice que los bienes son sustitutos. La demanda del producto 1 con respecto, si la demanda del producto 1 con respecto al precio 2 sube, significa que ante aumentos en el precio 2, la demanda por el producto 1 crece. ¿Y por qué se produce eso? Bueno, porque los bienes son sustitutos. Y ahí tenemos infinitos casos, la margarina con la mantequilla, distintos cortes de carne, distintos tipos de panes, distintos tipos de fruta, y yo puedo encontrar la sustitución casi perfecta entre dos tipos de bienes, ¿ya? Bueno, acá tenemos otro ejercicio para la casa, ¿ya? La prueba 1 del primer semestre del 2019. Junto a un grupo de amigos han decidido emprender un bar donde ofrecerán un tipo de cervezas y maní, nada más. Uno de sus amigos ha estado estimando la demanda. Según su estudio, el consumo diario de cerveza y maní para los clientes que ingresan al bar está definido según las ecuaciones de continuación. Entonces yo tengo la demanda de cerveza y la demanda de maní, ¿cierto? Donde PC y PM son el precio de la cerveza y el maní respectivamente. Y aquí se les piden responder tres cosas. Uno, trazar curvas de nivel. Dos, analizar qué tan importantes son los bienes. Y tres, la relación económica entre ellos. ¿Ya? Como ejercicio para la casa están estos tres. Este sería el segundo ejercicio y el fin del video 1.